El turno de la psicología y de aprender a superar los momentos difíciles, y para ello contamos como cada semana con Rafael Santandreu, autor de uno de los libros más vendidos en nuestro país, El arte de no amargarse la vida, un superéxito que sigue muy alto en las listas de los bestsellers en España. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo para todos lados, Rafael. Buenas tardes, muy bien. Bueno, hoy vienes a hablarnos de los traumas del pasado, sí, de cómo podemos superar situaciones que nos han dejado huella. Traumas como, por ejemplo, una separación. Sí, una separación abrupta, infancia difícil. Sigue tú. Sí, bueno, hay muchas personas hemos tenido o podemos haber tenido situaciones traumáticas. Un accidente de coche, ¿no? Mucha gente, el 20% de las personas que tienen un accidente de coche, luego le cogen miedo a conducir y dejan de conducir. Por lo tanto, esos son traumas, ¿no? Hay diferentes tipos. Entonces nosotros hemos de aprender a lidiar con ellos, ¿no? Eso es un tema de la psicología pues muy importante y que veremos cómo lo tratamos de una manera muy diferente a cómo se ha entendido hasta ahora. Pero tú de todas formas, Rafael, no estás muy de acuerdo, ¿no?, con esa psicología del trauma. ¿Qué es exactamente? Fíjate, yo estoy de acuerdo en que existen los traumas y que suceden, pero no estoy de acuerdo con lo que podríamos llamar la psicología del trauma. La psicología del trauma es, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no?, que piensa que tu vida ha de estar determinada por un trauma, por algo que te pasó y que es súper difícil cambiarlo, entonces que hay que ir al pasado a investigarlo, a revisarlo, a procesarlo de una manera muy difícil para superarlo. Por el contrario, yo lo que pienso, y los psicólogos que hacemos la psicología más moderna ahora, pensamos que el problema de nuestra vida está en o lo que nosotros hemos de cuidarnos es del presente y del futuro, que es lo que cuenta. Y si nosotros estamos mal, es por lo que nos decimos en la actualidad, aunque hayas tenido un origen en algún hecho traumático. El problema está ahora. Por lo tanto, ¿qué es lo que te estás diciendo ahora sobre la vida? Cámbialo y déjate del pasado. Pero quizás es necesario ir al origen para solucionar ese problema. Yo creo que no, porque fíjate, esto es un poco, yo pongo el símil de llevar el coche al mecánico, ¿no? Tú imagínate, Juanjo, que llevas el coche al mecánico y que lo dejas allí y el tipo te dice, bueno, mira, déjame el coche aquí 5 años porque he de investigar y te voy a hacer un montón de preguntas, ¿eh? ¿Por dónde has conducido? ¿Cómo has conducido? ¿Si has ido por carreteras de tierra y tal? Cuando acabemos de hacer esa investigación, para lo cual tardaré 5 años, te podré arreglar el coche. Tú dirás, bueno, oye, o sea, lo que pasa en el coche es que hay un agujero en el tubo de escape y punto. Lo puedes cambiar, el tubo de escape, y punto. Me da igual cómo ha sido. Me da igual por qué se ha producido eso. Ahora, ¿sabes cambiarlo? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros ahora con la psicología moderna. Y en pocas sesiones, por ejemplo, fíjate, el psicoanálisis trabajaba o trabaja, todavía hay personas que lo hacen, en un periodo de 5 años, por ejemplo. Nosotros en un periodo de 3 meses. Fíjate qué diferencia. Bueno, es un poco rápido, 3 meses. Pues te aseguro que se puede hacer. Se puede hacer, de acuerdo. Entonces, no hay que tirar atrás, hay que mirar hacia adelante. Eso es muy positivo, pero ¿cómo se hace? Bueno, pues fíjate, lo que hay que hacer es revisar qué diálogo interno, qué creencias irracionales te hacen estar mal. Por ejemplo, imagínate, hay gente que tiene un trauma porque le abandonó el novio o la novia abruptamente y ahora fue un hecho traumático y ahora no puede comprometerse en relaciones porque tiene miedo, ¿no? Bueno, el problema es lo que se está diciendo ahora con respecto a las relaciones. Por ejemplo, se puede decir, los hombres no son de fiar, el amor es muy peligroso porque entonces lo puedes pasar muy mal. Entonces nosotros lo que revisamos es lo que te estás diciendo hoy. Vale que el origen fue en eso, pero me da igual. El problema es lo que te estás diciendo ahora. Y revertimos eso. Lo que le enseñaremos que eso en realidad no se ajusta a la realidad. Vale, existen algunos peligros en el amor, pero son pequeños. Porque en realidad, bueno, te han dejado, pero no es el fin del mundo. Por lo tanto, lo que hay que combatir es esa visión terribilizadora de la vida que te ha dejado el trauma. Sí, pero ¿qué me dices de los traumas sexuales? Abusos, son palabras mayores quizás, ¿no? Mira, yo considero que sí, que es uno de los grandes temas de los traumas, ¿no? Un trauma como un abuso infantil, sí, es algo, si quieres, muy desagradable. Pero verlo como algo totalmente terrible, horroroso, que te delimita toda la vida, no te va a hacer ningún bien. Y esa visión, en ese matiz, está la salud mental y está la capacidad de superar un problema. Entonces, mucho cuidado
con lo que nos decimos acerca de lo que ha pasado y cuál es mi situación actual. Incluso en esos casos. Porque no me va a servir de nada terribilizar incluso sobre eso. Pero claro, son actos delictivos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Son actos delictivos, hay que perseguirlos por la ley, etcétera, etcétera. Vale, pero de ahí, por ejemplo, decir que es un acto imperdonable, que jamás lo superaré, ese es otro problema. Fíjate que la salud mental está hecha de matices y esos matices son muy importantes. Pero fíjate, una vez más, es lo que nos decimos acerca de lo que me ha sucedido y de la situación actual. Hablando de este tipo de traumas, tú te refieres a otro modelo que utilizas, que es el de Epicteto. Sí, sí, claro, es un modelo que nos podemos fijar. Por ejemplo, cuando me hablan de los traumas muy fuertes, ¿no? Epicteto es uno de nuestros primeros maestros, ¿no? Para los psicólogos. Y Epicteto era un filósofo del siglo I de nuestra era. Vivió en Roma. Él nació esclavo y fue esclavo durante mucho tiempo de su vida. Hasta que en un momento dado consiguió estudiar filosofía, se hizo uno de los más importantes filósofos de su época y consiguió la libertad y puso una escuela. Pues ni siquiera Epicteto terribilizaba, se decía que es terrible su situación, siendo esclavo. Fíjate qué buen modelo es para nosotros. Pues oye, hasta que no esté en una situación similar, como mínimo no voy a terribilizar. Bueno, también hay muchas personas que se creen traumadas por el trato que han recibido de sus padres o por la educación que han recibido de sus padres, ¿no? Sí, claro, esto es muy común, ¿no? Hay personas que llevan ese trauma encima, es que mis padres me trataron mal o yo esto no lo he superado. Y esta gran parte del psicoanálisis, el psicoanálisis una vez más es un poco culpable de esta ideología, ¿no? Mira, yo por mi experiencia, vale que también hay familias muy disfuncionales, es verdad, pero la mayor parte de las familias, bueno, tienen fallos. No existen los padres perfectos. Y eso no tiene por qué dejar un trauma a nadie, ¿sabes? Lo que pasa es que si tú te dices a ti mismo, bueno, yo tuve un padre que fue ausente o que no me trató bien en tal sector, eso es terrible y no lo puedo resistir, no lo puedo aguantar. Entonces, yo creo que una cosa que le tendríamos que enseñar a los padres y también a esas personas que se creen traumadas por su infancia, es que hay que decirles que los chavales no necesitan una familia perfecta, necesitan una familia regular y precisamente las dificultades les van a hacerse personas fuertes. Por lo tanto, no es necesario eso. Lo que pasa es que a veces muchos, no sé, hay como dices tú, ¿no? De todo, pero muchas veces hijos de padres separados afirman eso, ¿no? Es decir, Sí. he sido muy desgraciado, ¿no? Por culpa de mis padres que también... Y la separación, ¿no? Sí. Mira, yo creo que si tuviésemos que estar traumatizados por las discusiones o los problemas que ha habido en nuestras familias, yo creo que en Occidente estaríamos todos traumatizadísimos, ¿no? Porque es normal que haya un poco de discusiones, que haya fallos. Que los padres se separen no me parece ningún drama. No sé, compararlo con yo qué sé, con el drama de una guerra. Oye, un poco de calma. Nosotros hablamos mucho de terribilizar, que por cierto hemos traído aquí esta pizarra que hablamos de la línea de evaluación de las cosas de la vida. Yo digo que los seres humanos tenemos como una regla en la que vamos por la vida midiendo lo que nos sucede, cómo es de malo, ¿no? Y esta línea podría ir desde normal, que sería, bueno, no me afecta, a un poco malo, malo, muy malo o terrible, o un poco bueno, muy bueno, o genial al final, ¿no? Si nosotros nos decimos continuamente que lo que me ha pasado de malo es terrible, es el fin del mundo, mis emociones van a ser así, van a ser exageradas. Las personas más fuertes y más saludables, por ejemplo, mencionábamos a Epicteto, no se dicen a sí mismos que nada es terrible o sería terrible en su vida. Esto es la gran solución para cualquier trauma que podrías tener, porque lo deshaces. Y esto es un ejercicio mental fundamental que tenemos que aplicar si queremos llegar a ser personas fuertes. Claro, en tu libro mencionas también un estudio que llevó a cabo la BBC, ¿no? Así, hay un estudio muy bueno, muy famoso entre los psicólogos que llevó a cabo la BBC con una facultad de psicología británica, en la que estudiaron la niñez de un conjunto de niños, y algunos tenían padres muy funcionales, familias maravillosas y tal, y otros no. Y luego fue muy interesante porque 20 años después siguieron a esos niños ya como adultos, a ver a dónde habían llegado, cómo eran sus vidas.
y llegaron a la curiosa conclusión de que los chavales que habían tenido vidas e infancias no tan fáciles se habían convertido en adultos serenos, fuertes y muy poco neuróticos. En cambio, los que lo habían tenido todo muy bien se habían convertido en adultos más débiles a nivel emocional, porque no se habían tenido que enfrentar a dificultades. Por lo tanto, fíjate, lo que hablamos antes de, claro, a veces nos traumamos nosotros diciendo que mi infancia fue muy mala. Bueno, hubo dificultades, pero no fue tan mala. Bueno, el arte de no amargarse la vida, que es lo que nos cuenta cada semana Rafael Santandreu. Hemos tratado un poco por encima los traumas y eso es lo que nos has contado. Muchísimas gracias, tomamos nota. Muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias.